encontramos en el maravilloso convento de San Francisco de Asís y visitaremos también el templo, que es uno de los más importantes, no solo dentro del territorio ayacuchano, sino de todo el Perú. Se ubica en la ciudad de Ayacucho y tiene una antigüedad de más de 450 años. Este templo fue creado por la Orden de los Franciscanos, orden religiosa que llegó a la zona de Ayacucho en 1552 y que desde entonces ha seguido practicando ininterrumpidamente su labor evangelizadora en este lugar. Acompáñenos a maravillarnos de este convento y luego del templo. El templo de San Francisco de Asís, al igual que el convento, según registros históricos, fue construido en el siglo XVI, año de arribo de los franciscanos a tierras ayacuchanas. Su construcción es de estilo greco-romano peninsular, de una sola torre al lado sur. Presenta dos cuerpos, dándole una vista especial la utilización de piedra roja bajo las cornisas del primero y en el campanario el mismo, que remata en una pequeña linterna sobre cupulín y tambor. La portada principal se encuentra entre dos columnas con estrías y capiteles jónicos, con frisos tallados en relieve y frontón triangular, en cuyo tímpano se encuentra en alto relieve la imagen de San Francisco de Asís en éxtasis y Fray León. En los vértices laterales del frontón están las imágenes de San Antonio de Padua y de Santa Clara. Sobre el cornizamiento van dos ventanas que dan al coro y una hornacina al centro, flanqueada por pilastras. Arquitectónicamente, el Templo de San Francisco destaca por ser el único recinto católico, además de la Catedral de Ayacucho, que presenta una planta de 3 naves. Respecto a esta división del templo, hay que decir que el templo en sí presenta planta rectangular y que el primer tercio de aquella es de una sola nave y que los 2 tercios restantes se dividen en las 3 naves que se observan desde el coro alto, que se ubica por sobre el primer cuerpo de este templo. Interiormente, como parte del decorado interno que posee este bello templo franciscano, se encuentran un total de 6 altares,
incluyendo el altar mayor, que posee 3 cuerpos y 3 calles. Alberga en su diseño predominantemente barroco al escudo franciscano, además de una serie de imágenes y lienzos sacros. El nicho central de este altar se ve acompañado por la imagen de la Virgen María. La nave del centro destaca de las colaterales por el cupulín y el crucero, que descansa sobre 2 filas de columnas cuadradas que en número de 8 además soportan los tramos y bóvedas de las naves central y laterales. Hoy hemos visitado el convento y el templo de San Francisco de Asís, una maravilla de arquitectura colonial, y que el 28 de diciembre de 1972 fuera declarado monumento integrante del patrimonio cultural de la nación. Para TV UNSH informó Pilar Rojas.